Bendecidos. Qué bueno es el Señor. Tuvimos la semana pasada, primero les saludo a todos, bendecidos. Gracias Manuel, pastor, por permitirnos en común poder ministrar a la iglesia del Señor. Tuvimos una jornada bien intensa la semana pasada, donde el pastor Manuel bendijo mucho a las congregaciones del sur. Tuvimos un día viernes, no le tocó lluvia a Manuel. Y eso en Valdivia, créanme que es un milagro. Así que ya comenzó con un milagro en Valdivia. Y fue intenso esa jornada y la retroalimentación que se llevó a cabo fue gloriosa. Por cierto, todo esto son avances que hay un texto que dice que Dios también está con los lentos. No es textual, pero Dios está en las montañas y Dios está en los valles. El mismo Dios que está en el monte es el mismo Dios que está en el valle. Dios está con los rápidos, pero Dios también está con los lentos. Está con aquellos que van muy, pero muy rápido y van, como pareciese, van como 3 estaciones más adelante, según ellos, ¿cierto? Y otros que vienen bien atrás. Entonces no es mayor el que va adelante, ni menor es aquel que viene atrás. Por lo tanto, nosotros tenemos este tipo de nivelaciones. Podríamos llamarlas nivelaciones apostólicas, nivelaciones, le llamamos EAM. ¿Qué significa EAM? Escuela de alineamiento ministerial. Estoy clarito, ¿cierto? Escuela de alineamiento, llevamos como 5 años y se me olvidó escuela de alineamiento ministerial. O sea, yo soy de los que vienen atrás, se da cuenta que soy lento. ¿Lo notaron, cierto? Pero ha sido increíble, hermano, ha sido increíble. Así que a todos los pastores presentes, también amigos, esto es para todos, estamos todos involucrados. Me acompañan unos pastores amigos también de Santiago, ¿no? Tengo acá también unos amigos pastores de Valparaíso, bueno, y el pastor Cisterna también que llegó de Santiago. Así que, y las pastoras del ministerio, pastora Magali, pastora Raquelita, que también nos acompañan de Santiago. Así que, bien, pues, permítanos al Señor poder fluir y vamos a seguir con la introducción porque mañana es una jornada muy, pero muy larga. Estamos de las 8:30 a las 9. Oye, allá en Valdivia fuimos, pero puntuales. Mañana a las 9 comenzamos y eso es largo mañana. Paramos a la hora del almuerzo y continuamos hasta a las 6 de la tarde. Así que dígale al que está a su lado, así que dile, saca todos los lápices que tengas y vamos a comenzar. Yo quiero primero establecer un piso, una base, que es la que nos va a permitir, y en mi caso, yo voy a comenzar con una línea hoy y voy a continuar hasta que Dios nos dé la jornada de mañana. Vamos a abrir la Biblia en Hechos capítulo 9, y haciendo o comprendiendo en el espíritu que todos sabemos de qué habla el relato. Hechos capítulo 9, del 1 al 6, nos menciona el llamamiento del apóstol Pablo. Llamamiento del apóstol Pablo. Hacía mención el pastor Manuel que en esta estación en la cual nosotros nos encontramos, es un camino de constante renuncia, ¿sí o no? Renuncia a lo personal en pos de lo que significa el reino del Señor. No se trata de nosotros, sino se trata de Él. ¿Cuántos creen eso? Y dice el Señor que no hay nada que tú hayas dejado, si dejaste papá, mamá, que Dios no te lo vaya a recompensar, ¿correcto? Aquel que haya dejado padre, madre, casa, auto, trabajo, título profesional, viajes, todo dice que Dios lo va a recompensar 100 veces más.
¿Mm? Ahora, aquel que no está acostumbrado a esto dirá que es una metáfora, porque si yo regalo mi auto, ¿qué hago sin auto? Bueno, quédate con uno y regala 99. ¿Sí o no? Si es tan simple, las matemáticas del Señor son así. Pero el punto no es ese, no es que tú recibas 99 autos más, sino que Dios se encarga siempre en el tiempo que aquello que tú has renunciado por Él, Dios te lo va a recompensar en el tiempo. ¿Cuántos dan testimonio de aquello? Amén. ¿Cuántos se sienten bendecidos de haber nacido en este tiempo? Los veo súper entusiasmados esta noche, ¿eh? Pero debe ser el frío, ¿cierto? ¿No? Levante la mano y diga, estoy tremendamente motivado por el Señor. Amén. Amén. Entonces aquí el énfasis es el siguiente, y de esto partimos, lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Pablo va camino a Damasco, oye una voz que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. ¿Quién eres? Soy Jesús, le dice a quien tú persigues. Algo importante que debemos comprender para establecer como una base es que la primera revelación que tuvo Pablo aquí en la Biblia no fue de la iglesia, sino fue de Cristo. Soy Jesús a quien tú persigues. No se puede conocer la iglesia del Señor si no se conoce a Cristo. Primero es Cristo, después la iglesia. Lo voy a repetir. Parece silabario para nosotros, pero es tremendamente importante y trascendente lograr capturar esto. Primeramente es la revelación de Cristo, después es la iglesia. Aunque en el contexto nuestro, Cristo y la iglesia es un todo indivisible. Yo no te persigo a ti, yo persigo a la iglesia, a unos que dicen ser cristianos. Y Jesús le dice, perseguir a la iglesia es perseguirme a mí. Perseguirme a mí es perseguir a la iglesia. Reírse de Cristo es reírse de la iglesia. Reírse de la iglesia es reírse de Cristo. Cristo en la cabeza, el cuerpo es Cristo en la cabeza, el cuerpo la iglesia. La cabeza y el cuerpo es un todo indivisible. Pablo, con todo lo que sabía hasta aquel entonces, moviéndose en el poder de la sabiduría y de la filosofía de Grecia, con todo el poder político que él tenía, en el cual se movía y se manejaba, que era el poder político de Roma, con todo el poder religioso que él sustentaba, que era la religión judía. No obstante, él dice, todo esto me es basura, al lado de lo que hoy estoy recibiendo. Quiero decir algo profético esta noche. Creo que estamos en el mejor tiempo de la iglesia del Señor. Nunca antes en el mundo, al menos yo así lo puedo percibir, ha habido tanto fluir y tanta revelación de la iglesia del Señor. No somos mejores que los de atrás. Por favor, no estoy diciendo eso. Ni los de atrás mejores que nosotros. Solamente es el cumplimiento que la vida del justo es como la luz de la aurora que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Por eso que el Señor establece un punto de base con Pedro, cuando le dice a Pedro, sobre lo que tú acabas de declarar, yo voy a edificar la iglesia. Tú eres el Cristo, estableció una roca, estableció un fundamento y Jesús dice, sobre este fundamento yo voy a edificar la iglesia. Estamos en los tiempos en que el Señor está perfeccionando la iglesia. Pero no ha sido fácil, por cierto. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ahora, pasó un tiempo y llegamos al capítulo 22 del libro de los Hechos. Y ya Pablo ya tiene un estatus y él comienza a hablar y a declarar lo que a él le había pasado. Y si usted ve el capítulo 22 es un extracto literal de lo que ocurre en el capítulo 9. Por lo tanto, la visión que tiene Pablo de lo que a él le aconteció es la visión tal cual ocurre allí en el capítulo 9. ¿Qué ocurre en el capítulo 9 y qué es lo que cuenta Pablo en el capítulo 22? Él dice, a mí
se me apareció Cristo, camino a Damasco. Y yo dije, ¿quién eres, Señor? Y oí una voz que me dijo, tú eres el Cristo. Por lo tanto, no hay mucha diferencia en el tiempo al contar su testimonio. ¿Qué ocurre en el capítulo 9? Hay una intimidad y sucede y hay un hecho que es la voz audible misma, que es la que está oyendo Pablo de parte de Jesús en ese momento. Pero esa voz se detiene y en un momento determinado le dice, ahora vete a la ciudad, a la casa de un tal Ananías, y dice, y allí se te dirá lo que debes hacer. La primera experiencia que nosotros tenemos en la vida cristiana es cierto, es una revelación poderosa, unilateral de parte del Señor que sacude nuestro espíritu. Sacude nuestro espíritu. A usted no lo llamó un pastor. Usted no pertenece a Familia con Propósito, ni a esta congregación, ni a ninguna congregación en sí misma. No le debemos respeto a la casa y al padre de la casa, al quien Dios ha establecido. Pero no sé si usted sabía, acá en Valparaíso estoy hablando, a usted no lo llamó el pastor Manuel Mora. Y aquellos que son de Santiago, a usted no lo llamó el pastor que usted tiene en Santiago. A usted le llamó el Señor. La primera revelación que nosotros tenemos viene directamente de Cristo. Pero el mismo Cristo que nos desnuda y nos es revelado en esa primera experiencia es quien nos dice luego, vete a la ciudad porque allí se te dirá lo que debes hacer. Hoy nosotros nos encontramos en la ciudad. Hemos venido de Santiago, han venido del sur, han venido del norte. No sé de qué lugar usted vino, pero hemos llegado a la ciudad porque en la ciudad se te dirá lo que debes hacer. La pregunta es otra. ¿Pudo habernos Cristo mismo al momento de nuestro llamado, habernos revelado todo? Lo pudo haber hecho. Lo pudo haber hecho. Pero el mismo Dios que llamó a Pablo, ¿cuántos Saulos de Tarso hay aquí en este día? Todos hemos sido un Saulo de Tarso. El mismo Dios que llamó a Saulo de Tarso de manera unilateral, no en su mejor momento, porque él no lo estaba buscando, no fue en momento de oración, no fue en un momento de ayuno, no fue a las 6 de la mañana, no fue en una vigilia, él no estaba leyendo la Biblia por decírselo. Es decir, fui buscado por aquellos que no me andaban buscando. Es una paradoja, que es una ironía del Señor. Pero el mismo Dios que le da esa experiencia le dice, hay una ciudad que es el lugar del perfeccionamiento. Por eso que en la dimensión de la ascensión, tomando cautiva la cautividad, estableció hombres y dio dones a los hombres. Y a unos llamó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros para perfeccionar. ¿Cuántos han venido a ser perfeccionados estos días acá? Abraza al que está a tu lado esta tarde y dile, estás siendo perfeccionado. Y hay un área en nuestras vidas que es el área de la perfección, que Dios lo remite a hombres imperfectos, pero que tienen un Dios perfecto. Entonces usted recordará que cuando Jesús de Nazaret era niño, hasta los 12 años el niño recibía toda la cultura, toda la educación, todos los valores, y eso venía de parte de la madre. Hasta los 12 años. De los 12 años hacia arriba ya el padre lo tomaba y le decía, este va a ser un electricista, este va a ser un carpintero, este va a ser un músico. Y le comenzaba a ver las artes, pero hasta los 12 años era educado. Por eso que a los 12 años Jesús dijo, yo ya terminé mi labor con mi mamá. Y el niño determina salir de la casa y a José y a María se les pierde Jesús. ¿A cuánto se le ha perdido Jesús en algún momento? A ver. Y estuvo Jesús perdido 2 o 3 días. Es como que se te pierda Jesús en la iglesia, ¿cierto?
Hermano, hay que buscar a Jesús. Se perdió Jesús. Y empezaron a buscar a Jesús. Y Jesús a los 12 años estaba ahí en las puertas del templo. Y los que le rodeaban eran hombres que habían estudiado y esperado la profecía cumplida por 400 años. No eran cualquier persona, eran maestros de la ley. Era gente que se sabía y se recitaba el Pentateuco y se sabía todas las doctrinas y todas las tradiciones y todo habido y por haber, porque ellos esperaban al Mesías y estaba allí frente a ellos y ellos estaban anonadados por las palabras que salían de un joven de 12 años, niño de 12 años. Se sacaban selfie con Jesús allí, hermano. Y Jesús, como era judío también, a Luca la foto decía. Y viene el padre sustituto, el padre, el padrastro de Jesús, José. Y Jesús, el niño Jesús, 12 años, para todos representaba algo. Sabiduría, representaba manifestación, representaba el ejemplo de un niño que a los 12 años recitaba el Pentateuco. Y José lo toma, y lo toma de la oreja, hermano. Y se lo llevó a la casa. Esto no lo busquen en la Biblia, no aparece, por favor. ¿Ya? Y lo tomó de la oreja y se lo llevó a la casa. No se lo llevó al estadio, ni a ver una carrera de caballo. Se lo llevó a la casa. Diga conmigo, casa. Y usted, de los 12 años hasta los 30 años, usted no encuentra indicios en la Biblia de qué ocurrió y qué pasó con Jesús de Nazaret. ¿Sabes qué aprendió? De los 12 años, Jesús, no con María, sino con José, su padre en la tierra. Aunque hay un padre en el cielo, hay un padre en la tierra. Pero mientras no tengas el nivel de madurez de poder desclasificar la revelación del Padre que está arriba, Dios te perfecciona mediante un hombre que está aquí abajo. Entonces, tomó a José, tomó a un apóstol, tomó a un profeta, tomó a un evangelista, tomó a un pastor y le dijo, ellos te van a perfeccionar hasta que llegues al nivel de madurez donde tengas esa capacidad y puedas allí en el Jordán reconocer la voz. Este es mi hijo, a él oír. Este es mi hijo en quien yo tengo complacencia. Este es mi hijo en el cual yo encuentro reposo. La palabra reposo en la Biblia no es sinónimo de inactividad. La palabra reposo en la Biblia es recíproco. Es decir, si tú estás en el propósito, yo puedo descansar, yo puedo reposar en ti. Es como el buey que tiene al buey joven y al buey viejo. ¿Quién es el buey viejo? El Señor. Es decir, el buey joven está alineado con el buey viejo. Donde está el buey viejo, allí está el buey joven. Mientras tú estés consolidando, realizando tu propósito, yo encuentro descanso, yo encuentro complacencia. ¿Por qué aquel que creó el día de reposo, en el día de reposo, tiene que estar sanando a un enfermo, violentando la ley? ¿Cómo es posible que el que creó el reposo está trabajando en el reposo y no encuentra el reposo en el día de reposo? Y mi padre hasta el día de hoy trabaja. Porque mientras haya gente que no encuentre el propósito, el padre tiene que estar haciendo la tarea solo. Es decir, el buen joven no quiere laborar, no quiere trabajar. Por eso necesitamos ser perfeccionados. No es cuán elocuente tú seas en tu predicación. No es cuán elocuente tú te pares frente a los maestros de la ley. No es cuán lindo tú cantes ni lindo tú ministres en la música. Todo eso es bueno, todo eso es maravilloso. De hecho, la gente quedó anonadada. El único que no estaba anonadado, ¿quién era? El padre. Los papás, conocemos a los hijos. Oh, es tu hijo brillante. Dice el papá. A la casa. ¿Están acá o no? Abraza al que está a tu lado y dile, para todos será brillante. Hay que preguntarle a tu papá, dile.
Aquí tengo un amigo que me conoce de la infancia. A mi papá todos le decían, oh, el Manolo que es bueno para la pelota. Mi papá decía, llegamos a la casa, ¿hiciste las tareas? Pásame los cuadernos. Hasta ahí llegaba el don. Es que en la casa no impera el don. En la casa impera el carácter. Es otra cosa. Amén. Entonces, ¿cuánto tiempo estuvo Saulo de Tarso, ya Pablo, hablando de que Dios le había llamado cuando él se cayó? No importa la escuela teológica que usted tenga, usted póngale camello, póngale caballo, póngale ovni, lo que quiera, pero se cayó, ¿ya? Dice que iba camino a Damasco y se cayó. No vamos a discutir eso. Levante su mano, diga que sí, que me caí, y de ahí me llamó el Señor. Usted verá de dónde se cayó. Y se cayó. Tuvo mucho tiempo Saulo de Tarso diciendo, yo era un asesino y Dios me llamó. Llamaba a alguien en la calle y le decía, ¿sabes? Yo era vicioso y Dios me llamó. Yo era borracho y Dios me llamó. Yo engañaba a mi esposa. No la engañó más. Dios me llamó. Yo me juntaba con los amigos en la esquina. Éramos drogadictos, pero Dios me llamó. Ahora, cuando tú haces eso y lo cuentas una vez, está bien. Pero cuando pasan años contando lo mismo, ¿cierto? Y nadie está poniendo en duda. De hecho, los testimonios son testimonios. Por acá está la cosa, ¿eh? Entonces Pablo usa otra pedagogía para lo mismo. Dice, mira, hay algunos que son niños, otros que son jóvenes y otros que son padres. Pero también dice, ustedes pudiendo ya ser adultos, maduros, todavía hay que estarle repitiendo siempre las mismas cosas. Ahora, las escuelas de perfeccionamiento son esos y esas cosas, para perfeccionar y estar repitiendo siempre las mismas cosas. Por lo tanto, aquí hay una contraparte, que es el espíritu de aprendiz en cada uno de nosotros. Bien lo dijo el pastor Manuel, este tema no parte de ahí. Estamos todos aprendiendo, estamos todos siendo expuestos a la palabra del Señor. Pablo llega, el escritor de Hebreo, dice que estaba enseñando el sumo sacerdocio de Melquisedec. Y parece que la gente se comenzó a quedar dormida, no sé, a uno le sonaba el celular, a otro que tengo frío, que irán a dar un café. Tú sabes que en los cultos siempre hay gente que está pensando en otro lado. Habré cerrado la puerta de la casa, el auto. Hay gente que está acá y está pensando en el auto, robarán en este lugar, porque y así estaba la gente. Entonces, ¿qué hace Pablo? Dice, ¿sabe? Apagó el notebook que tenía y dijo, este tema no es para usted, dijo, no, correcto. Así que llegó y empezó, no sé, a pintar cositas de colores, a la gente le gustaba eso. ¿Y sabe lo que dice la Biblia? Dice usted, le dice, pudiendo ser ya maestro. Hay que repetirle siempre las mismas cosas. O sea, yo traigo la vianda, le dice Pablo, pero he cambiado la vianda por la leche. Yo siempre he dicho esto, y usted quizás no me lo ha escuchado, hermano, yo creo que tenemos que revelarnos en el espíritu y que una vez por todas haya ministros del Señor que puedan desclasificar la vianda que el apóstol Pablo la dejó. Yo hubo un hombre que desclasificó algo de esa vianda. ¿Sabe cómo se llamaba? Martín Lutero. Usted podrá tener cosas a favor o en contra, pero no estamos hablando de algo. Y él llegó un día y habló de la justicia y la fe. Y leyó a Habacuc. Y Habacuc dice que el justo por su fe se salvará. Y en la revelación él entiende que no es por su fe, porque la justicia del humano, dice, como un trapo de inmundicia. No trae fructificación, no trae fruto. Resultados puede tener, pero frutos para Dios jamás. Entonces él lee y escribe y dice, Pablo, dice que la justicia de Dios no es por obra, para que nadie se gloríe. Hermano, Martín Lutero desclasificó un versículo, uno. Por un versículo
comienza la reforma. Por un versículo bíblico que está en Romanos, han salido todas las iglesias protestantes del mundo en 500 años. Por ese versículo se han dividido todas las congregaciones del mundo. Casa de Pan 1, Casa de Pan 2, Casa de Pan 3. Familia con propósito reformada, familia con propósito más reformada, familia sin propósito, por un versículo. La pregunta es, ¿tú te imaginas? Yo dije, estamos en un tiempo donde se está revelando la palabra como nunca. Que eso que fue la vianda que quedó allí en algún lado, nosotros pudiésemos tener luz, mayor luz a todo lo que está en la palabra que nosotros conocemos como el nuevo pacto, ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu. Bendito sea su nombre. Vamos, por favor, pégale un codazo al que esté a su lado y le despierta, no te puedes quedar dormido, dile. Amén. Entonces pasó un tiempo y en Gálatas capítulo 1, verso 6, en Gálatas capítulo 1, verso 16, era por si están atentos. Dice, usted me ayuda si es el 6 o el 16 ahí. Dice, Pablo dice, que agradó al Padre revelar a su Hijo, ¿cuándo? Cuando yo estaba en el vientre de mi mamá. ¿Es eso? Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, dice. Bueno, nos estaba diciendo que Dios lo había llamado ¿de dónde? Cuando iba camino a Damasco. Pero mira, a mayor luz, él ya no está viendo cuando se cayó camino a Damasco. Él tiene mayor luz y dice, no, lo de camino a Damasco fue simplemente un accidente porque yo tuve que pegarme ese porrazo, o si no yo nunca hubiese entendido ni comprendido en mi espíritu que yo ya estaba escogido desde el vientre de mi madre. ¿Cuántos creen eso? Tú entiendes que tú no te convertiste ni en iglesia pentecostal, ni en iglesia bautista. Ese fue el medio que Dios usó. Ni en la sacra tanta iglesia de la cual tú y yo venimos. No, ese fue el medio, digamos, un accidente que Dios usó con la única finalidad que entendamos y comprendamos a mayor luz, que ya veníamos escogidos del vientre de nuestra mamá. Eso a mí me pone los dedos, los pelos de punta, hermano. Hay algunos que no pueden decir eso, pero... Y la revelación comienza a aumentar, ¿sí o no? Y en Efesios 1:4, dice ya un nivel mayor de revelación del llamado. Y él dice, según, vamos a hacer en términos singular, según me escogió en él antes de la fundación del mundo. Entonces ya no, su llamado no comienza camino a Damasco. Su llamado no comienza en el vientre de su mamá, sino él dice que fue escogido antes de la fundación del mundo. Pero dice, lo escogió en él. ¿Quién es él? Cristo. Por lo tanto, ni tú ni yo tenemos un llamado. El llamado lo tiene él. Y el que está en él. Amén. Él, el que está en Cristo. Todo tiene que ver con Cristo. Y si estoy en Cristo, yo accedo a todos los dividendos de lo que significa estar en Cristo. Ya no es camino a Damasco. Amén. Gracias a Dios por mi mamita linda y hermosa que la amo. Todavía la tengo con vida. Hoy estuve con ella. Fui escogido en el vientre de su mamá, pero fue el vientre entre muchas mujeres bienaventuradas. La Virgen María, mientras... ¿Te acuerdas la historia?
No era la única, había muchas más. Ella fue la bienaventurada, el vientre que Dios escogió para que pudiese nacer Jesús de Nazaret, que es la cáscara que encapsula al Cristo glorioso, eterno y poderoso. Por lo tanto, si Él es el grano de trigo original, el modelo, la casa piloto que nosotros conocemos, cuando usted entra a una casa piloto, le dicen, mira, usted sabe que a la casa a la cual usted va a llegar es tal cual esa casa piloto. Jesús fue esa casa piloto, el modelo, el gran original. Y por la misma razón y la misma causa que le pasó a Jesús de Nazaret, en su carne, por la misma razón le pasó a usted. Es decir, en su cáscara usted necesita un vientre, pero la esencia misma de lo que es usted viene desde antes de la fundación del mundo. Abraza al que está a tu lado esta noche, dile, tú no tienes la más mínima idea quién soy yo, dile. Y si tiene a su esposa al lado, dile, escuchaste al pastor, ¿cierto? Qué tremendo Dios. Amén. Bueno, mire, vamos a Hechos capítulo 18. Estamos bien a la hora, Pastor Manuel, ¿cierto? Aquí el Señor me acaba de revelar que aquí nadie tiene hambre, así que gracias por esa confirmación. Hechos capítulo 18. El verso 24, si podríamos, me puede ayudar, por favor. 24 al 26. Dice, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos. Hermano, Apolos, voy a poner un ejemplo, es el Benijín de nuestros días. ¿Cuánto han visto a Benijín? Quizás no ahora, pero hace unos 10 años atrás. 15, ya. Cuando no andaba regalando ni pulserita ni nada de esas cosas. Dice, llamado Apolos, natural de Alejandría. Número 1, varón elocuente. Número 2, poderoso en las escrituras. Número 3, había sido un hombre instruido en el camino del Señor. Número 4, siendo de espíritu fervoroso. 5, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Déjamelo ahí un poco, por favor, el bautismo de Juan. Mira, yo tengo aquí las características. Elocuente, poderoso en la escritura, un hombre instruido, espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente. Pregunto a los pastores que están acá, ¿a cuánto le gustaría ser líder en la iglesia? Tremendo, ¿sí o no? Levante su mano derecha, diga conmigo, diga, a Apolo le sobra todo lo que a mí me falta. Elocuente, poderoso en la escritura, instruido, espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente, pero solamente conocía el bautismo de Juan. Juan, el Bautista, es 30 años antes de esta escritura, 30 años antes. Juan el Bautista, cuando empieza a enseñar, él dice, es necesario que yo mengüe, pero que él crezca. Lo decía por Jesús. Es decir, cuando él aparezca, mi ministerio termina acá. Si ustedes creen que yo predico bien, ustedes deben escuchar a mi primo. Y empezaba a repartir CD del primo. Porque él sabía que el primo era mejor que él, ¿sí o no? Así que la gente ya no quería escuchar a Juan. Porque Juan de manera honesta decía, mira, yo tengo mis días contados, yo estoy cumpliendo, soy el precursor del reino. Lo que pasa es que todos empezamos así, ¿sí o no? En la iglesia. Pastor, nosotros decimos en la iglesia, estamos para la patalla y el combo. Pastor, cuente conmigo. Pastor, usted me manda a Playa Ancha voy. Pastor Manuel, usted me manda a Casablanca, a Casablanca. Pastor, mándeme a Peña Blanca, a Villa Alemana. Pastor, yo estoy a su servicio. A mí me llamó el Señor. ¿Cuántos dicen eso? Ya nadie, ya no hay, ya.
Hermano, todos empezamos como Juan. Señor, tú crece, yo debo menguar. Como a los 3 meses ya conocemos las mañas de la iglesia, ¿sí o no? Ya comienzan unas cositas en el corazón a hacernos ruido, la sed, el poder, las ambiciones. Si Él lo hace, porque yo. Así todos comenzamos como Juan. Juan, hermano, usted lea la primera parte de Juan, es el hombre más humilde. Tan humilde era que cuando su primo se va a bautizar, él no dice que era su primo. Él no dice, ahí viene el hijo de la tía María. No dice eso. No dice eso. Él podría haberle dicho a Jesús, oye, ¿cómo está la tía? No la he visto hace tiempo. No. Él dice ahí el Cordero de Dios, quien quita el pecado del mundo. Y se salió, hermano. Fue tanto, dijo, yo no merezco bautizarte. Tú tienes. Jesús le dijo, mira, yo sé lo que es autoridad, yo sé que yo te creé a ti, pero para que esta cuestión se cumpla, hagámosla rapidita, bautízame y después cambiamos los roles, después yo te mando a ti. ¿Ya? Simple. Así pasó, así fue. Y tú comienzas a ver después que como a Juan le gustó y veía que Dios le usaba y ya empezó en crisis, parece que no predica tan bien, parece que yo predico mejor que él, parece que yo he bautizado más que él. Entonces puso su iglesia al frente. De hecho, cuando llegaba gente a la ciudad, empezaban a preguntar y le decían, ¿cómo es la iglesia de Jesús? La iglesia de Jesús beben y comen, ¿se acuerda? Y en la iglesia de Juan oran y ayunan. ¿A cuál se va usted? ¿Tienen duda? ¿Eh? ¿A cuál se va usted? Como, bebo y después me voy a orar y ayunar. Uno cuando es líder, y por eso es que es importante que aquellos líderes, uno no calcula, no dimensiona los hechos y actos nuestros, cómo transcienden en el tiempo. ¿Mm? A mí me ha ayudado para bien y para mal. Pastor, yo nunca me olvidé de usted cuando usted un día me dio tal consejo, que bien. Pero tampoco nunca me voy a olvidar cuando usted un día enseñó eso y hoy día está enseñando otra cosa. Yo digo, ¿cómo sacar esa prédica que enseñé hace 10 años atrás? ¿Cierto? Aquí pasaron 30 años y el que dijo que iba a menguar para que Jesús crezca, nos encontramos en una iglesia de un hombre que era elocuente, poderoso, instruido, espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente y lo único, había sido improntado el nuevo nacimiento, los dos nuevos nacimientos se requieren improntas. En el biológico usted fue improntado por papá y mamá. En el espíritu, que no es de varón y hembra, somos engendrados por el espíritu, la impronta de Dios, que tiene la vida y la naturaleza de Dios. Usted está aquí esta tarde y todo el filtro que usted está colocando a la palabra va a depender de la escuela a la cual usted fue improntado. Si usted fue en pentecostal, usted tiene una impronta pentecostal. Usted está esperando ahí que yo me pegue un salto, un aleluya, un gloria a Dios y termine hablando en lengua. ¿Sí o no? El que el bautista ya me encuentra muy gritón. Pero todo depende de la impronta. Porque fuimos improntados. 30 años después, la impronta de Juan el Bautista asoma en la iglesia, hermano. 30 años después. Tú sabes cuántas cosas se pueden hacer para bien o para mal. En 30 años, nosotros estamos pagando consecuencias de eso. De lo bueno y de lo malo. Estamos pagando consecuencias de las cosas que no. Mira, no fueron las cosas que se enseñaron solamente, las que se dejaron de enseñar. No son las cosas que se hacen, sino las cosas que se dejaron de hacer. Y tiempo y oportunidades acontecen a todos. Y si la oportunidad la tuviste, se te escapó. Ya se dejó de hacer. No solamente vamos a dar cuenta por las cosas que hicimos, sino por las cosas que teníamos que haber hecho y no las hicimos.
Ahora, siempre hay gente de Dios. En los tiempos y estaciones proféticas, siempre hay gente de Dios. ¿Y con qué nos encontramos en el versículo siguiente, por favor? Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. No, si se la creía, mira. Pero cuando le oyeron, gracias a la gente que oye. Dice que aquí hay gente que está oyendo. ¿Mm? Le oyeron Priscila y Aquila. ¿Qué le hicieron? Lo avergonzaron. Eso hicieron. Tú tienes que honrar siempre en público. Corrige en privado. Ah, que las cosas del Señor, no, eso no es para usted. ¿Ah? Hay gente, en todos lados hay gente que ventila y quiere hacerlo en el espíritu. No, no es así. Mira la sabiduría de ellos. Dice, le tomaron aparte. ¿Y qué hicieron? Le expusieron más exactamente el camino de Dios. ¿Para qué son las escuelas? No porque lo que usted tenga hoy sea necesariamente malo, ni lo que yo tenga sea necesariamente malo, sino la escuela de perfeccionamiento, las escuelas ministeriales, la escuela apostólica, es cuando Dios nos toma y nos pone personas. Porque mira, Apolo es como un Jesús de Nazaret a los 12 años. Él estaba hablando al público, pero había un Priscila y un Aquila que lo escucharon. Y sabes, el oído, cuando viene el Señor a tu vida y te perfora el oído con la lerna, es para que el discernimiento nuestro comience a ser calibrado. Y cuando el discernimiento de espíritu nuestro en el oído, porque la fe viene por el oír y el oír es por la palabra de Dios, comienza a ser calibrado, nosotros ya hay cosas que nos comienzan a hacer ruido. Y uno dice, esto es bueno, pero me hace ruido, algo está faltando allí. Algo está faltando, porque cada palabra que viene de la boca de Dios comienza a ir edificando. Por eso le dice a Pedro, voy a edificar sobre lo que tú acabas de decir. Yo voy a edificar, no importa cuánto tiempo, pero en la medida que yo voy a ir edificando de manera paralela, también mañana voy a hablar de eso, también voy a ir destruyendo. Es decir, antes de continuar con la edificación, primero yo tengo que destruir todo lo que tú tienes. Por eso se paró delante del templo y dijo, no quedará piedra sobre piedra. Pero al lado estaba tomando las piedras, que son los hombres, para ir construyendo el verdadero edificio. Mientras Dios está construyendo su edificio, lo va construyendo en la medida también que nos va destruyendo todo lo que Él no edificó en nuestras vidas. ¿Me está escuchando? Entonces fíjate que lo toman y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Qué bueno que es Dios. Por eso estamos aquí esta noche, porque estamos siendo expuestos a la palabra del Señor. Y uno se da cuenta, voy a decir, se lo digo con mucha sinceridad, con mucha humildad, y uno dice, ¿cómo Dios me pudo haber usado en tal y cual cosa? Y tú te das cuenta que Dios, de verdad que las misericordias del Señor son reales en nuestras vidas. Cuando Dios te bendice, no te bendice porque tú estés en lo correcto, te bendice porque Él es bueno. ¿Correcto? Dios es bueno. Amén. Un asesino en serie, un talibán, un fundamentalista como Saulo de Tarso, y dice la Biblia en Romanos 9, comienza el versículo, decía que respiraba amenaza y muerte. Respiraba amenaza y muerte. Como ese toro salvaje, hermano. Viendo a ese torero con la única finalidad de querer tomar represalias hacia él. Así era Saulo de Tarso. Cómo este hombre cambia en el caminar de su historia cuando él se autodenomina un padre espiritual, una nodriza, y que por amor a vosotros dice, gastaré, dice, y aún yo mismo, gastaré lo mío y aún yo mismo me gastaré. Por eso toda la enseñanza a la cual nosotros somos expuestos muchas veces, hermano, no puede quedar aquí en nuestra mente. Es imposible.
que tienen que hacernos ruido en nuestro espíritu. Que hay una ciudad que Dios ha remitido para todos nosotros. Allí se nos dirá lo que nosotros debemos hacer. Por eso Dios a usted le ha honrado con un gran pastor. ¿Sí o no? Y los que vienen acompañados a sus pastores acá. Así es. Todo pastor. Hermano, no hay pastores con iglesia. ¿Sabía eso? Ningún pastor pastoreó nunca sus ovejas en la Biblia. Las ovejas de Moisés eran de Jetro. Siempre, nunca las ovejas son nuestras. Porque un pastor le pertenece a Dios. Por eso que dice que Dios dio. Él dio dones a los hombres. Él dio un pastor a la iglesia. Y si Dios da un pastor, tiene el derecho de sacarlo un día o no. Por eso cuídalo siempre. Ahora, esa ciudad que conocemos como iglesia tiene un sistema incorporado. La iglesia tiene un sistema incorporado que tiene que ver con la vida y con la naturaleza de Dios. Dice que cuando Abraham andaba en el desierto, dice que él esperaba, Hebreos 11:10 dice que él esperaba una ciudad. Esa ciudad, dice, tenía cimientos. Esa ciudad tenía un arquitecto. Esa ciudad tenía un constructor. ¿Cómo se llamaba ese arquitecto y ese constructor? Dios. ¿Cuántos aman a esa ciudad? Esa ciudad es la iglesia del Señor. Qué hermoso. Pero cuando hablamos de iglesia, que tiene un sistema incorporado, no olvidemos que cuando el apóstol Pablo también habla de participación en la mesa, él dice que nosotros debemos discernir esa ciudad, que es el cuerpo de Dios. ¿Saben de qué estoy hablando, cierto? Cuando habla de discernir ese cuerpo, cuando habla de discernir la iglesia, es porque hay algo allí con lo cual nosotros topamos. Por eso que la Biblia, cuando nos enseña la palabra iglesia, eclesía, los que están afuera, los que vienen, hay 4 definiciones, hay muchas definiciones de lo que es iglesia. La más trivial, la más conocida, la que nosotros más manejamos, es lo que nosotros estamos haciendo en esta noche. Que conocemos la iglesia como un número de personas. Conocemos la iglesia como una asamblea. Conocemos la iglesia como ir el día domingo a la iglesia. ¿De dónde viene? De la iglesia. Por lo tanto, lo sepa o no, la definición más primaria de lo que es iglesia es el número de personas, pero la palabra iglesia es una palabra secular. Por lo tanto, esa definición tú la encuentras en todo lugar. Tú vas a una sede deportiva, ahí hay una eclesía, hay una iglesia, porque hay un grupo de personas que los une un propósito en común y están en ese lugar. Pero cuando la Biblia te habla de iglesia, no se refiere a esa definición necesariamente. ¿Por qué digo eso? Porque cuando terminemos esta noche, cada uno se va a su lugar. Por lo tanto, el concepto de iglesia se disuelve. Y aquí entiendo que no queda absolutamente nadie. Si habrá un cuidador, los perros, pero aquí no hay, por lo menos la iglesia se disuelve. Hermano, hay iglesias que se disuelven, ¿sabía eso? ¿Sabían eso? Hay iglesias que se disuelven. Porque tienen un concepto de iglesia en el nivel más primario. Por eso que hay iglesias que tú la defines con un presidente, un secretario, un tesorero, primer director, segundo director y tercer director. Eso es organización, eso no es iglesia. Nosotros somos una organización, familia con propósito, que tiene un presidente, un vicepresidente, un tesorero, un secretario, un primer director, segundo director, tercer director y todos los y para que todos queden con cargo, N director. Todos los fundadores de la iglesia están allí. ¿Correcto? Pero eso no es iglesia. Eso es una organización. La iglesia no es una organización, la iglesia es un organismo. Y cuando la iglesia como organismo manda más el tesorero que el pastor, allá hay problema. Nadie dijo amén. Allí hay problema.
Esa es una organización fiel a su reglamento y a sus estatutos, y me parece bien, pero no definamos eso como iglesia. Puede ser la mejor organización en Chile, pero no me diga que es iglesia, porque la iglesia no se planificó, la iglesia nació. Una organización se planifica, tiene estatuto y tiene reglamento, pero la iglesia trasciende. Cuando la organización es el buey que lleva la carreta, hay problema. Pero cuando la iglesia es el organismo que necesita una investidura secular, que es la organización, para ser viable en una sociedad, estamos bien. Entonces, el segundo nivel de lo que nosotros conocemos como iglesia no es asamblea. Pablo habla en Efesios, dice la familia del Señor. Y tú entenderás que el concepto de asamblea es completamente distinto al concepto de familia. ¿Por qué lo digo? Porque cuando nos vayamos de este lugar, las asambleas se disuelven, pero las familias se ven en el mismo auto. Usted se lleva a su esposa y a sus hijos y llegan a la casa y la familia se fue a un mismo lugar. La asamblea se disuelve fácilmente. Para que se disuelva una familia cuesta un poco más. Hay otros códigos que se requieren para que la familia se disuelva. Usted puede pelear con un amigo, ¿sabes qué? No soy más tu amigo. Y no es más mi amigo nomás. Me compro otro, como dice el chiste por ahí. Pero usted a su señora no le puede decir, ¿sabes qué? Chao. Me busco otra. No es tan fácil, ¿o sí? No es tan fácil. No es tan fácil. Porque hay otro nivel, hay otra dimensión, hay otros códigos que están establecidos. Pero también se puede disolver una familia. El tercer nivel, Pablo dice, no, esto no es asamblea, esto no es familia, aquí hay que discernir, no la asamblea, porque la asamblea no se discierne, Manuel. 1, 2, 3, 4 y no usé ningún don. Tampoco se requiere discernimiento para discernir la familia. Acá hay un matrimonio, acá hay un matrimonio, ahí hay un matrimonio. La pregunta es cómo yo discierno el cuerpo. Es otro nivel. El cuarto nivel ya tiene que ver con el nuevo hombre, tiene que ver con el uno, tiene que ver con el del por qué usted y yo pertenecemos al cuerpo de Cristo. El cuerpo es orgánico, el Hijo es la expresión de Cristo aquí en la tierra. Bendito sea su nombre. Entonces, cuando hablamos que hay códigos incorporados a este sistema, ¿cuántos saben que la Biblia dice que usted fue sacado de un sistema que se llamaba el reino de Dios y las tinieblas y usted fue trasladado ¿a dónde? A la iglesia del Señor, donde hay, que es el reino de la luz, donde hay otros códigos que están incorporados que lo vamos a ver en el día de mañana. ¿Cuántos saben eso? ¿Por qué no abraza al que está a su lado esta noche? Dígale cualquier cosa, pero anímelo esta noche, por favor. Amén. Voy a terminar con lo siguiente. Diga conmigo, un solo cuerpo, muchos miembros. ¿Estamos de acuerdo? Dígalo todo junto. Diga, un solo cuerpo, muchos miembros. Amén. Dice, cuando habla del cuerpo, que fuimos bautizados todos en un mismo espíritu, en un mismo cuerpo, en una misma esperanza. Todo es uno, pero todos somos miembros de un solo cuerpo. Escuche esto. Miembro define función. Cuando usted dice, yo soy miembro de la iglesia del Señor, o yo soy miembro de la iglesia que lidera el pastor Manuel Mora, ¿qué significa ser miembro? Miembro define función. ¿Me escucho bien? Y yo le pregunto, ¿y cuál es su función? No, yo voy todos los domingos, ofrendo y diezmo. No, usted no tiene función. Eso no es función. Usted es alguien que asiste a un lugar determinado. Pero eso no es funcionar. ¿Correcto? Porque miembro define función. Usted asiste a una asamblea, pero en el cuerpo
de Cristo, en la parte orgánica, todos tenemos funciones. Hermanos queridos, en la iglesia del Señor no hay cargo, sino funciones. ¿Estamos de acuerdo? No hay cargo. ¿Cuál es tu cargo? No hay cargo. Hay funciones. Al igual que un bebé que nace, crece, recibe nutrientes para que finalmente funcione. Lo repito, nace, crece, recibe nutrientes para que finalmente funcione. Yo estaba saludando a tu nieto. ¿Mm? A la pequeña hermosa me fue a saludar, me dio un besito. Hermano, yo la conocí guaguita y ahora estoy conociendo al otro bebé. Se está multiplicando. La iglesia crece por explosión demográfica. Bendito sea el Señor. ¿Cierto? Nace, crece, se nutre, funciona. Ahora, el ejemplo del niño, del bebé. Pero si tú tienes un hijo de 30 años en tu casa, y yo te pregunto, ¿qué hace tu hijo en la casa? No, pastor, ahí está, esperando que lo vengan a buscar de algún trabajo. 30 años. Yo tuve un caso una vez. Un joven me dijo, no, mire, pastor, si Dios me quiere dar un trabajo, a la casa van a llegar. Espera hasta el juicio final, le dije, no hay ningún problema. O sea, si tú ves a su hijo que tiene 30 años y está en la casa todo el día viendo televisión, esperando un milagro de parte del Señor, que alguien rompa el techo y aparezca Jesús ahí, no funciona así. Porque en la medida que tu hijo va naciendo, va creciendo, se va nutriendo, comienza a funcionar. Jesús no le dijo a Pablo, vete a la ciudad y allí, no sé, pues ve qué voy a hacer. ¿Mm? Ahí, ora por sí. No, allí se te dirá. Y a las personas ya la tenía asignada. En algún punto de este mundo hay alguien asignado de parte de Dios que te va a decir lo que tú tienes que hacer. Y estoy seguro que a más de algunos le han dicho lo que tiene que hacer. Pero a veces la contraparte de lo que Dios quiere que tú hagas está lejos de lo que tú quieres hacer. Bendito sea el Señor. Vamos a estar en pie esta noche, por favor.